Está Héctor Amichetti en línea, secretario general del Sindicato Gráfico Bonaerense, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores dentro de la propia CGT. Héctor, Pablo Caruso, Luis Pagini, Ernesto Restivo, Mariano Hamilton, en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos. ¿Cómo estás? Héctor, ¿andás por ahí? No, vamos a ver si lo podemos volver a conectar. Por supuesto, vamos a pedirle a Héctor Amichetti que nos cuente qué mirada tiene sobre la reforma. La respuesta uno intuye será un tanto obvia, pero sin embargo me parece que es importante la elaboración de los argumentos, ¿no? Héctor, ¿nos escuchás ahora? Héctor, no. Bueno, vamos a volver a comunicar. Está complicado. Hay algún problema de línea porque Héctor nos está escuchando, entiendo, pero nosotros no lo escuchamos efectivamente a él. Sí, su mirada sobre la reforma laboral o sobre el proyecto de reforma laboral y también el clima que se está viviendo dentro de los distintos sindicatos y de la CGT y misma, la pregunta, ¿no?, que Mariano hacía, que es una pregunta válida, ¿no? Perdón, la certeza que Mariano tenía. Claro. Si no estuviera afectada la recaudación sindical, si se hubiera dado la movilización del próximo miércoles. Pero bueno, va a tener que ser una respuesta muy determinante porque el gobierno confía que efectivamente tiene los votos. Ahora sí creo que podemos saludarlo a Héctor Amichetti. Héctor, ¿nos escuchas bien? Sí, los escucho bien. ¿Qué tal? Muy bien, gracias Héctor. Bueno, me ahorro la presentación si nos estuviste escuchando. Yo decía, Héctor, por las veces que hemos conversado, por conocer tu trayectoria como referente gremial, si te pregunto una valoración de la reforma que presentó el gobierno, me imagino la respuesta, pero igual, de todas maneras, es interesante escucharte argumentar sobre eso porque nos orienta un poco. Por ejemplo, ¿en cuál crees que es la esencia de la reforma, que tiene muchos capítulos? Pero ¿cuál es, por lo menos a tu criterio y con los dirigentes que estuviste conversando, cuál es la esencia de esta reforma que ha presentado el gobierno de Milei? Bueno, ellos buscan un sistema laboral que se adecue, digamos, al modelo económico que llevan adelante. Es un modelo de reprimarización, lo estamos viendo cómo golpean al sector industrial, tanto por la caída del mercado interno como por la apertura importadora. Por lo tanto, necesitan un sistema laboral que precarice, de alguna manera, baje los niveles de derechos que tenía la clase trabajadora aquí, que los conquistó y los consolidó a partir de un modelo industrial, de un trabajo más calificado. ¿Para evitar qué, Héctor? No, fundamentalmente lo central es eliminar la negociación a través de la negociación colectiva de los trabajadores. Todo tiende, digamos, a una flexibilización que lleva al trabajador a estar supeditado a lo que determina el sector patronal. Por supuesto que algunas de esas flexibilizaciones son muy funcionales a actividades que ellos consideran estratégicas para la rentabilidad de las empresas que se vuelquen a eso, como por ejemplo el sector petrolero, el sector minero. Por ejemplo, el Banco de Hora, el sector petrolero ya lo está aplicando a partir de acuerdos que se hicieron con anterioridad. Pero imagínate que el tema central es sacar la negociación colectiva, es decir, que aquello que es protección general que logra el trabajador a través de un convenio colectivo de trabajo, que es histórico en nuestro país por ramas de actividad y de servicio, lo trata de desestructurar y de alguna manera también hacer que las organizaciones sindicales que agrupan a los trabajadores se vean debilitadas, porque, digamos, de alguna manera todo eso intentan llevarlo a lo que ellos llaman un convenio de menor nivel que va a tener más preeminencia que el convenio general. Y bueno, imagínate que el convenio de menor nivel lo determina la patronal, porque la ley en ningún lado dice que si se discute algo en una empresa debe ser discutida por la organización que representa a los trabajadores. Lo deja supeditado al trabajador de manera individual, en algunas partes dice la representación de empresa, pero no existe una representación de empresa hoy. Aquí en este país, en general, no hay sindicatos de empresa como puede haber en Chile. El modelo nuestro es un modelo que tiene convenios fuertes, que se han conquistado derechos precisamente por tener una negociación colectiva concentrada. Entonces, me parece que el objetivo, muy similar a lo que buscó la dictadura militar, cuando abrió la economía, y bueno, lo hizo, por supuesto, instrumentando mucho la represión, la violencia, pero de alguna manera buscó los mismos objetivos, cómo desestructuraba las organizaciones sindicales.
Yo recuerdo que en el tema de afiliación planteó a través de un decreto la desafiliación masiva y que después los trabajadores voluntariamente se volvieron a afiliar si era su voluntad. Bueno, le salió medio el tiro por la culata, pero de alguna manera el objetivo era el mismo. ¿Cómo desestructuramos? El tema de huelga la anuló directamente la dictadura. Claro. Este modelo es el mismo. Por eso yo digo que no solo la batalla es entretenernos en el debate de la reforma laboral, sino que tiene que ir de la mano del planteo de lucha contra este modelo económico, ¿no?, que está golpeando muy fuertemente. Héctor, mis compañeros tienen preguntas, pero algo que estuvimos discutiendo bastante en el inicio del programa, porque hablaron Sturzenegger y Patricia Bullrich, que salieron raíz mediático a defenderla, o por lo menos a argumentar en favor de la reforma, y el común denominador es que cambió la relación, sobre todo de las nuevas generaciones, no solamente, pero sobre todo de las nuevas generaciones, con los regímenes laborales, y que entonces hay mucha gente pidiendo flexibilización, literal de Federico Sturzenegger, porque quieren más libertad empleadora, porque eventualmente cambiaron mucho los usos y costumbres de los trabajos. Patricia Bullrich hablaba de 500.000 trabajadores de una de las aplicaciones de plataforma, 500.000 de otras, etcétera, etcétera, entre repartidores y conductores de vehículos, y que ahí estaba la razón de la modernización necesaria para la relación de empleo en la Argentina. ¿Sobre eso qué pensás? Bueno, por supuesto que hay que reconocer que hay particularidades, que la tecnología tiene un impacto. Eso nos ha llevado inclusive a través precisamente de las negociaciones colectivas a discutir el impacto de la nueva tecnología. Nosotros en el gremio gráfico, que es uno de los gremios muy impactados por la tecnología, imagínate vos que prácticamente una rama entera de la gráfica, que era la periodística, se ha disminuido enormemente. Ya no existen las grandes editoriales que imprimen revistas, diarios. Los diarios prácticamente tienen un tiraje muy chico. Bueno, ahí hubo todo un proceso a lo largo del tiempo que nos llevó a discutir lo que era el sistema del plomo, el viejo sistema tipográfico, a lo que es el sistema de la composición en frío y después la pantalla directamente haciendo la diagramación del diario, por darte un ejemplo. Uh-huh. Todo eso fue plasmado en los convenios colectivos, inclusive con cláusulas que determinan de que el trabajador que es desplazado de la nueva tecnología tiene prioridad para ocupar la nueva, con planteos de formación, todo eso. Por eso el valor de los convenios colectivos por ramas de actividad, y cada actividad tiene su propia característica. Imagínate vos que esto de las aplicaciones, que hoy es por supuesto que agrupa a miles y miles de trabajadores, también tendría que tener un convenio colectivo, tendría que tener un encuadre dentro de las organizaciones, y preservando esa modalidad de trabajo, preservando el concepto de libertad que está, digamos, íntimamente ligado a la actividad que desarrollan los que se incorporan a ese sector. Pero todo tiene que ser encuadrado dentro de el derecho que tiene el trabajador a discutir de igual a igual con el sector que le da ocupación. Acá claro. Esto está librado directamente a la voluntad de la patronal, que determine y utilizan de que eso respeta la libertad del trabajador. Es una burla total. Héctor, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte por el clima dentro de los sindicatos, en los lugares de trabajo. ¿Qué perciben ustedes? Quizás, yo mientras te escuchaba pensaba en otros momentos donde los trabajadores fueron atacados con iniciativas de reformas regresivas como puede ser esta, o incluso los sindicatos mismos fueron atacados. Había un clima entre los trabajadores mucho más combativo o con ánimo de resistencia, que hoy uno, o por lo menos yo, no lo veo tan claramente, ¿no? Pero bueno, uno está en otro lugar y a lo mejor no termina de ver el mapa completo. ¿Cuál es la situación en este sentido? Lo que hay que caracterizar en este momento es que la ofensiva ha sido total. Vos imaginate que lo que este gobierno implementó de entrada nomás, en los primeros 2 años, no tiene comparación con otros procesos anteriores. Es decir, por ejemplo, en el macrismo fue mucho más gradual. Aquí hubo una apertura rápida, una caída brutal del consumo interno, con lo cual quitó fuerza a la lucha sindical, inevitablemente, porque cuando vos te empiezan a cerrar talleres, se achica, la capacidad ocupada está a un 40%,
imagínate que debilita. Bueno, la apertura de importador se dio muchísimo más rápido que en aquel proceso de los 90, y eso, por supuesto, hoy se junta todo. Es decir, por un lado está la preocupación grande de los trabajadores de preservar su fuente de trabajo, esto a veces aprovechado por las patronales, tratando de imponer condiciones, digamos, por el miedo del trabajador a perder el trabajo. Está la insatisfacción por el salario que no se recupera, más allá de que preservemos por ahora, digamos, esta cuestión de la discusión centralizada para que todos los trabajadores tengan un convenio básico. Bueno, todo eso hay una insatisfacción general porque el gobierno te está prohibiendo la homologación de acuerdos que vayan más allá de los porcentajes que quiere. En ese clima aparece este tema que pretende utilizar cierta debilidad sindical, objetivamente eso existe, y por supuesto que tratan de meterlo y que, preocupado por tantas cuestiones, el trabajador lo vea esto como una cosa secundaria. Bueno, ahí hay un clima, en este momento, en la mayoría de las organizaciones, un clima de concientización, de esclarecer a los compañeros en los lugares de trabajo, que aquí, más allá de las preocupaciones cotidianas, tenemos una cuestión más de fondo, que es si le rompen toda la estructura del convenio, bueno, queda desprotegido, como ha ocurrido en otros lugares, qué sé yo. Yo recuerdo que en Brasil metieron esto del convenio por empresa que tiene más valor que el convenio general y después no se ha podido revertir. Es decir, Héctor, cuando se producen hechos... Sí. No, pensaba, quizá por eso sea tan importante la convocatoria a la marcha del 18, ¿no? Porque también en la medida en que se va llevando adelante un plan de lucha, bueno, esa concientización, esa conversación con los compañeros en cada lugar y estar en la calle, me parece que pone en otro lugar. ¿Qué deberíamos esperar que ocurra el próximo 18, el jueves 18 en Plaza de Mayo? ¿Qué expectativa tienen ustedes? Lo de la calle es fundamental. Yo creo, y bueno, ustedes saben muy bien que yo creo que con un gobierno como este nunca deberíamos haber abandonado la calle. Lamentablemente hubo un avance en los primeros tiempos, una acción muy decidida en las calles y después un repliegue, que yo creo que fue muy costoso porque las dejó libradas las luchas un poco aisladas. Bueno, en este momento es central. Yo creo que no hay duda en la inmensa mayoría de las organizaciones porque es tan brutal este proyecto, y es tan brutal toda la política económica del gobierno avasallando los puestos de trabajo y lo demás, que no hay otro margen más que pelear aún aquellos que tienen una tendencia al dialoguismo demasiado excesiva a veces. Me parece que esto es fundamental. Y como ejemplo tenemos que al macrismo, después de haber ganado la elección intermedia y estando en la calle, le frenamos la reforma laboral en el 2017. Ellos tenían también una reforma laboral y estaban envalentonados por haber ganado una elección y se la frenamos. Yo recuerdo aquella gran movilización en noviembre del 2017 y después la reforma previsional, que tuvieron que suspender una sesión en el Congreso. Yo creo que ese clima indudablemente aquí se va a dar. Me parece que hay mucha soberbia de parte de Patricia Burri y algunos del oficialismo que piensan que esto puede salir como por un trámite. Me parece que ahí van a encontrar realmente un problema muy serio por la movilización, y porque si esto logramos que se discuta seriamente, yo te diría que hay muchos legisladores que no pueden sostener muchos de los argumentos que sostiene este proyecto de ley, ¿no? Si se discute seriamente. Mariano. Héctor, recién yo te escuchaba con atención, Mariano Hamilton te habla, te escuchaba con atención. Hola, y vos hablaste de la debilidad sindical, es producto de los ataques que sufrió el gobierno. Yo del gobierno. Yo daría vuelta a la cuestión. O sea, que los ataques del gobierno sucedieron por la debilidad sindical. No sé qué pensás al respecto. Bueno, por eso digo que hubo un primer tramo en donde hubo una unidad en la dirigencia y estuvimos en las calles. Recordarás vos aquella marcha inicial contra el decreto 70, sí. Después hubo un par de paros, hubo grandes movilizaciones en enero del año pasado, y después, cuando llegó la ley de base, ahí el sector histórico del dialoguismo en el sindicalismo rompió esa unidad, vamos a ser claros, rompió esa unidad. Entonces los que fuimos a la calle cuando se debatió la ley de base, ya éramos un sector del movimiento sindical. Y lamentablemente a partir de allí el gobierno siguió avanzando. Bueno,
No será el único factor en la actitud de esa dirigencia sindical, pero creo que no ayudó en nada porque el gobierno sigue avanzando, ¿no? En este momento, y yo se lo decía a ustedes cuando fue la elección de la CGT, me parece que preservar la institucionalidad que nos permite acciones unificadas es importante, siempre teniendo en cuenta que vamos a tener dentro de la dirigencia sindical sectores con los que por ahí no vamos a compartir lo que nosotros pensamos que es el curso de acción que tenemos que tomar. Una última pregunta, Héctor. Si efectivamente no estuvieran aquellos artículos que tocan el sistema de recaudación de los sindicatos, estamos hablando de afiliación solidaria y estamos hablando de, empresas como agente de retención, esa cuestión sobre los aportes sindicales. Si eso no estuviera, estaría la misma reacción, porque hay una situación ahí, ¿no? Se plantea a veces, hasta del propio gobierno o de algunos medios de comunicación, la idea de que si no se afectaba la recaudación sindical, que para nosotros no es peyorativa en lo más mínimo, quiero aclarar esto, si eso no se hubiera afectado, bueno, el resto, la CGT por ahí acompañaba. ¿Eso cómo nos lo explicás mejor? Yo pondría el corazón de la reforma en el tema de destruir los convenios colectivos, porque bien, por más que tengan los sindicatos la recaudación asegurada de los afiliados y de los solidarios, si no hay convenciones colectivas, el sindicato lo destruye. El sindicato sostiene la afiliación y todo lo que viene, la obra social. Te diría que es muy importante también tener en cuenta de que el sistema solidario de salud es central para muchísimos trabajadores que tienen los salarios más bajos, que no pueden elegir una prepaga. Bueno, todo eso, si se rompe la negociación unitaria, la acción colectiva, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, me parece que el grueso de las dirigencias, tenga la actitud que tenga desde el punto de vista metodológico, históricamente, hoy está frente a un dilema muy serio. Si lo defendemos la negociación colectiva, rechazamos toda esta reforma y a su vez la enganchamos a la lucha contra este modelo económico, o precisamente lo que desaparecen o se debilitan al extremo son las organizaciones de los trabajadores. Héctor, como siempre, gracias. Gracias a usted, abrazo grande. Héctor Amichetti, charlando con nosotros, secretario general del sector gráfico, del Sindicato Gráfico Bonaerense, referente de la Corriente Federal de la CGT. En AM530 pasan muchas cosas.